Muy buenos días. Podemos comenzar, ¿no? Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Bien, comenzaremos entonces. Veremos qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora, hemos ido trabajando con Java, ¿no? Y hemos utilizado Apache NetBeans para hacer eso. Hemos aplicado un poco lo que es la programación orientada a objetos y además de su parte gráfica, ¿no? De colocar botones, los paneles, los frames y todo eso, ¿no? Y le hemos agregado algo de librerías, con lo que podíamos hacer algunas otras gráficas también. Y nuestro primer parcial es justamente todo eso que hemos avanzado. Y las características de manera general también ya lo saben, ¿no? Si no me equivoco, debe estar por aquí. Es de esta guía de ejercicios, ¿no? De donde va a salir los ejercicios para el examen y uno que ustedes se van a plantear y lo van a resolver. ¿Y qué más nos faltaba? Nuestro examen, si no me equivoco, es para el siguiente martes, ¿no? Y no va a ser muy complicado, si ya lo tienen todo resuelto, va a ser copiar, pegar, guardar y presentar. Así que no vamos a tener problema con eso. ¿Qué más nos falta? Bueno, esto de Java, por el momento lo dejaremos hasta aquí. Más adelante vamos a continuar con otras actividades en Java y en Apache NetBeans. Por el momento, el primer parcial hasta aquí, hasta donde hemos llegado. Ahora lo que vamos a hacer es empezar, ¿dónde estás? Nuestros temas para el segundo parcial. Nuestro segundo parcial ahora lo vamos a hacer en Arduino. Entonces ahora nos vamos a enfocar solamente en Arduino, ¿no? Y Java les decía que lo vamos a dejar por el momento hasta aquí, porque ya en el tercer parcial es donde vamos a volver a utilizar Java. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Vamos a ir combinando. Ya en el tercer parcial va a ser Arduino combinado con Java y además Java combinado con base de datos. Entonces vamos a hacer toda esa mezcla ya en el tercer parcial, así que vamos a volver a ver esto de Java. Y lo vamos a mezclar con Arduino, pero ya en el tercer parcial, ¿no? Y si nos alcanza el tiempo, si es que no hay muchos feriados y todo eso, podríamos mejorar un poco más el tercer parcial, que no solo sea Arduino y Java, incluirle el componente remoto, hacer que nuestro Arduino, que también podría funcionar con Java, hacer que nuestro Arduino ahora funcione en una página web. Eso también podríamos hacer, ¿no? Pero mucho depende de que no haya muchos feriados y alcancemos llegar hasta ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces veremos esto de Arduino. Empezaremos con Arduino, una pequeña introducción. Y vamos a ver qué cosas se podría hacer con esto. Entonces este es un nuevo capítulo Arduino y veremos de qué se trata. Bueno, estimo que ya muchos lo conocen, ¿no? Es, es muy común, muy popular que se ha vuelto esto, pero de todas maneras repasaremos otra vez desde cero. Esto de Arduino ya es una plataforma de electrónica, ¿no? Y como aquí dice, es un poco de electrónica abierta.
¿Y para qué nos va a servir? Este Arduino nos va a servir para de repente crear prototipos, crear algunos proyectos, algunas soluciones que combina hardware y software. Entonces combina el componente lógico y el componente físico. ¿Eso a qué equivale? Por ejemplo, lo que hemos hecho en Java o en Apache NetBeans, esos programas que hemos hecho, esos ejercicios, todo eso simplemente era puro software. Todo estaba en la computadora, tenía el monitor, el teclado, todo estaba ahí. Podía introducir algún valor, mostrar algún resultado, hacer alguna gráfica. Todo eso era puro software. Entonces, en esto de Arduino, lo que estamos agregando es este componente de hardware o la parte física. Entonces, aparte de utilizar software, vamos a utilizar otros componentes físicos más. Entonces, ahí va a ser un poco esa diferencia entre Java y Arduino. Entonces, como estamos hablando de la parte del hardware o de componentes ya físicos, la idea de esto es interactuar con el medio. Una computadora, si solo era software, Apache NetBeans, lo único que interactuamos es con personas, ¿no? Una persona y el programa y ejecutamos alguna aplicación o algo, ¿no? En este caso ya interactuamos con el medio, interactuamos con otros objetos ya físicos, ¿no? ¿Y cómo hacemos esa interacción? Hay dos opciones, ¿no? Uno, utilizar justamente esto que dice aquí, pines de entrada. Podemos introducirle información desde componentes físicos a este Arduino, o podemos sacar información. Entonces hay esas dos opciones, ¿no? Ahora, esto de Arduino hay diferentes placas de desarrollo para empezar a programar. Entonces vamos a encontrar muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el software que en Apache NetBeans hemos visto, ese software está almacenado en nuestra computadora. El programa que creamos también está almacenado en la computadora, y si queremos ejecutarlo, todo lo hacemos desde la computadora, desde una laptop, una PC de escritorio. Hacemos eso, ¿no? En cambio, en Arduino, lo que necesitamos son placas de desarrollo. Por ejemplo, estos de aquí son placas de desarrollo de diferentes modelos. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es que ese programa que nos vamos a crear, ese ejemplo, no sé, algún ejemplito que resuelva algún problema, ese código que creamos ya no va a estar almacenado en nuestra computadora y no se va a ejecutar en nuestra computadora. Lo que necesitamos hacer ahora es transferir o almacenar ese programa que vamos a crear en una de estas placas de desarrollo. Entonces el programa que vamos a hacer tiene que estar aquí adentro. Tenemos que enviarlo aquí y guardarlo en uno de estos. Y estos ya van a trabajar de forma independiente, ¿no? El programa ya va a estar aquí y esto va a trabajar solito, ¿no? Esto ya sería en nuestra computadora. Esto va a ser las operaciones, todo lo que hagamos en nuestro programa. Entonces ahí va a estar un poco ya la diferencia también. En Apache NetBeans, todo el programa, nuestras aplicaciones o todo lo que hemos creado estaba en la computadora. Ahora para Arduino, si bien en una computadora vamos a crear el programa, pero ese programa necesitamos guardarlo o transferirlo a una de estas placas de desarrollo. Ahora, las placas de desarrollo hay de diferentes modelos, diferentes marcas. Y justo uno de esos se llama Arduino, ¿no? Esta placa se llama Arduino. Y dentro de este grupo de Arduino hay diferentes modelos, diferentes placas. Hay placas que son más pequeños, más grandes,
que cumplen alguna función específica, tiene alguna propiedad especial, ¿no? Entonces todo ese grupo de Arduino podemos ir utilizando, ¿no? Pero no solo es Arduino en las placas de desarrollo. Hay diferentes marcas, diferentes empresas que han creado placas de desarrollo que se pueden programar en un lenguaje de Arduino. Y ese lenguaje es muy similar a lo que hemos visto en Java. Entonces, al momento de programar van a ver que en el código, en la sintaxis, no va a haber mucha diferencia, va a ser muy similar, ¿no? Entonces, esa forma de programar no solo es para estas placas Arduino, podemos utilizar en otro tipo de tarjetas. Por ejemplo, este otro de aquí, y que está empezando a ganar un poco de terreno. Estas otras placas ya son del modelo ESP, ya no es Arduino, es ESP. Hay diferentes versiones, ¿no? El ESP32, el ESP8266, y hay este otro modelo también. Este ya es de otra empresa, tiene otras características, pero en general hace lo mismo, ¿no? Combina hardware, software y interactúa con el medio. Este, por ejemplo, es de otra empresa, se llama Raspberry, y también podemos programar con Arduino, también podríamos hacer, pero este está más desarrollado o está enfocado para programar en Python. Entonces hay diferentes placas, diferentes modelos. Entonces el más común que podríamos utilizar son estos de Arduino, y el más común sería el Arduino Uno, ¿no? Pero si quieren hacer de repente proyectos, aplicaciones un poco más avanzadas, más complejas, entonces podríamos empezar a cambiar por otros modelos. Por ejemplo, de este mismo grupo de Arduino podríamos tener un Arduino Mega, por ejemplo. Tiene más pines, justamente más pines para empezar a interactuar con el medio. Entonces podría conectar diferentes componentes más aquí. Entonces eso mucho depende de nuestra aplicación. O incluso podríamos agarrar este otro grupo de aquí, de esta familia de los ESP. Ya vienen incluidos un módulo Wi-Fi, justamente esto que está aquí encima. Ya está incluido un módulo Wi-Fi, lo que no tienen estos en sus versiones normales, en sus versiones estándares. Este ya viene incluido con un Wi-Fi. La ventaja de este, por tener el Wi-Fi, justamente podemos hacer aplicaciones remotas utilizando páginas web. Podría crearme una página web y desde la página web empezar a controlar esto. No tiene esas alternativas. Y este otro, que es un poco más robusto, pero a la vez también es un poco más caro. Este modelito de Raspberry también tiene sus pines de entrada y salida. También ya viene incluido con Wi-Fi, con Ethernet, con entradas USB, entradas HDMI. Entonces este ya es un poco más completo. Este ya se parece más a una computadora o a una mini computadora. Tiene todos los componentes para conectarle un teclado, un monitor, un mouse. Entonces este ya parece más una computadora que podemos controlar sus pines de entrada y sus pines de salida. Y este, como ya es una computadora, normalmente se le instala, ya no trabaja en un, bueno, necesitamos un sistema operativo ya aquí. Normalmente se le instala un Linux, no es Windows, es Linux, y el programa lo hacemos en Python, normalmente en esto, ¿no? Pero también se podría trabajar con Arduino. Entonces hay esas diferencias. En nuestro caso nos vamos a enfocar más en este grupo de aquí,
o son los ESPs o son los Arduinos. Esto no lo vamos a ver mucho, aparte de que es muy costoso. Por ejemplo, este Arduino en el mercado normalmente está entre 50 bolivianos más o menos. Podría estar más barato o más caro. Este otro, dependiendo a la versión más económica, si no me equivoco, está alrededor de 45 bolivianos. ¿No? Entonces hay que ir viendo qué tipo de aplicación voy a hacer, cuál me conviene más. Puedo utilizar este o puedo utilizar este, o tal vez uno más grande, necesito controlar más cosas. Entonces todo depende de esas componentes que vamos a ir utilizando. ¿Qué más? Aquí, para estos Arduinos, justamente vamos a empezar a ver esto de los pines de entrada. ¿Qué cosas puedo, qué señales puedo colocar? ¿Qué señales de entrada voy a tener? Esas señales lo vamos a dividir en dos grupos. Podrían ser señales digitales o podrían ser señales analógicas. Entre las señales digitales de entrada podemos tener algunos botones, algunos switch, algunos optointerruptores. Y en los analógicos, los más comunes, ¿no? Un sensor de temperatura, un potenciómetro, algún zumbador piezoeléctrico, ¿no? ¿Y cuál es esa diferencia entre tener un sensor digital y un sensor analógico? Los sensores digitales, estamos viendo esta parte de entrada, entonces lo que vamos a lograr es introducir una señal a esta placa de desarrollo. Esa señal, si es digital, solo voy a tener dos opciones: o está activado o está desactivado. En términos simples, por ejemplo, si este botón está activado o está desactivado, o si quieren, si está presionado o no está presionado. Entonces solo tengo esas dos opciones en cualquiera de los sensores que tenga en la parte digital. Si es un optointerruptor, va a ser lo mismo, si está activado o está desactivado. Solo tengo esas dos opciones y esa señal voy a introducir aquí. Esto sería en Apache NetBeans, sería muy similar justamente a un botón que colocábamos, ¿no? Esos botones, si presionábamos el botón, algún código, podríamos activar algún código, y si no presionamos, no hacía nada. Entonces solo tenía esas dos opciones: o presiono el botón o no presiono el botón. Entonces aquí es lo mismo, estos sensores digitales trabajan de la misma forma: si está presionado el botón o está activado el botón, si está activado el sensor o no está activado el sensor. Solo dos opciones, ¿no? Pero estos sensores analógicos, un poco la diferencia, ya no tengo dos opciones o dos alternativas: o está encendido o está apagado, o está activado o desactivado. Estos sensores analógicos ya tengo un rango de opciones. Y justamente podría ser como ejemplo este sensor de temperatura. Un sensor de temperatura no nos da dos opciones, ¿no? La temperatura está activada o la temperatura está desactivada. No nos da ese tipo de información. Lo que un sensor de temperatura nos da un cierto valor. Por ejemplo, 20 grados, 30 grados, 15 grados, 16 grados. Nos da un rango de opciones. Si este sensor de temperatura, su rango es de 0 grados a 100 grados, entonces tengo todas esas opciones. Podría ser que si lo caliento me dé a 80 grados, 90 grados. Entonces ya tengo un rango de opciones, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, comparando un poco con Apache NetBeans, estos analógicos podrían ser como el slider, el J-Slider que hemos utilizado.
Si recuerdan, le hemos puesto un rango, ¿no? Para que funcione. En algunos casos le hemos puesto de 0 a 100. En algún menú, si no me equivoco, le hemos puesto el rango de 1 a 3. Entonces tengo un rango de opciones. Estos sensores analógicos son muy similares. Tengo un rango de opciones de acuerdo al sensor. Entonces, ese tipo de información también podemos introducir a esta placa de desarrollo. Entonces tenemos esas características para la entrada de información. Ahora, para sacar información, para mostrar resultados. Por ejemplo, en Apache NetBeans, para mostrar resultados, normalmente hemos utilizado, no sé, una tabla, hemos utilizado cajas de texto, el textbox, por ejemplo. Hemos utilizado un combo box también para mostrar los resultados. Entonces, ahora en Arduino, ¿cómo podemos mostrar los resultados? Igual vamos a tener esas dos alternativas. Podemos mostrar resultados de manera o resultados digitales y resultados analógicos. En este caso ya estamos hablando de actuadores. Cuando son de entrada eran sensores, sea digital o un sensor analógico. Ahora vamos a hablar de actuadores digitales o analógicos. Por ejemplo, podríamos tener algún motor, alguna electroválvula o simplemente algún LED. Y en los analógicos igual podríamos tener algún LED un poco diferente, algún zumbador, algún servomotor o un motor paso a paso. Podríamos tener diferentes opciones. Entonces, para la salida es muy similar el concepto de digital y analógico. Si hablo de un actuador digital, entonces lo que voy a obtener es que o voy a activar el motor o va a estar desactivado. O va a estar encendido si hablamos de un LED, si está encendido o está apagado. O lo voy a encender o lo voy a apagar. Esta válvula también, o electroválvula en todo caso. O lo activo o lo desactivo. Entonces, igual tengo esas dos opciones. Si mi actuador es digital, o está activado o está desactivado. O lo enciendo o lo apago. Solo vamos a tener esas dos alternativas. En el analógico, muy similar a las entradas, tengo un rango de opciones. Por ejemplo, si hablamos de un LED, podría de repente controlar la intensidad, de que sea su brillo, de que sea, no sé, a un 100%, a un 50%, a un 20%. Tengo un rango de opciones en el que lo puedo activar. Por ejemplo, un servomotor también va a ser muy similar. Un servomotor, por ejemplo, trabaja con grados, el movimiento de su eje. Normalmente es de 0 a 180 grados. Entonces tiene un rango de opciones. Entonces podría decirle que vaya a 0 grados, que vaya a 50, que vaya a 100 grados. Entonces hay un rango de opciones, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre ese digital y ese analógico. En esta parte de actuadores. En un caso o está activado o está desactivado. Y en el otro caso ya tengo un rango de opciones, ¿no? Si está en una determinada posición o en otra posición. Si puedo incrementar la intensidad de un LED, decrementarlo. Entonces ya hay un rango de opciones, ¿no? Entonces esos son los componentes más esenciales que vamos a ir viendo. Obviamente, ¿no? Estos son la parte de los componentes físicos, ¿no? Pero no solo son estos, de que sea algún sensor o algún actuador. Hay algunos componentes un poco más especiales, lo diremos, donde ya trabajamos el tema de comunicación, por ejemplo, de un dispositivo que le mande información aquí.
o que éste le mande aquí, que envíe información o que reciba. ¿No? También hay esa alternativa, ya entre dispositivos, ¿no? Entonces, eso ya vamos a ir viendo con calma algunos casos especiales de ese tipo, ¿no? Pero de manera general, en Arduino vamos a trabajar en este estilo, ¿no? De tener esas entradas y esas salidas, sean digitales o analógicas. ¿Qué más nos falta ver por aquí? No sé si esto está activado. Sí. Por ejemplo, esas placas justamente son de este tipo. Por ejemplo, este es el más común, el Arduino Uno. Si se fijan, es justamente una pequeña placa. Esta es una placa de desarrollo de la empresa Arduino y el modelo es Arduino Uno. Este es el más común que utilizan, ¿no? Ustedes también podrían utilizar de este tipo, no hay ningún problema, ¿no? Pero como les decía, hay diferentes modelos. Este era el uno, por ejemplo, este otro. Este otro sigue siendo de la empresa Arduino. Este es el modelo Leonardo. Entonces este es un poco más estable, lo diremos, que el Arduino Uno. Pero eso equivale también que este es un poco más caro también, ¿no? También hay, normalmente, siempre nos pasa en nuestro mercado las copias, ¿no? Por ejemplo, este es igual un modelo de Arduino Uno, aunque ya no es de la empresa Arduino. Este es una versión china, ¿no? Es una copia, pero que también funciona. Esto incluso creo que es más económico. Si no me equivoco, lo comercializan entre 40 y 45 bolivianos. ¿No? Entonces, hay esas alternativas. Los otros que les mostraba, con los que vamos a trabajar, o con los que podríamos trabajar, ¿no? Otra alternativa es este. Ya no es de la empresa Arduino. Este ya es un modelito ESP. Si no me equivoco, este es un modelito, creo que está por aquí, ESP32. No hay otros modelitos más, un ESP8266. Entonces, esto, igual que el Arduino, podemos programarlo. Entonces, ambos utilizan el mismo software para la programación. Entonces, con cualquiera de los dos también podríamos ir trabajando, ¿no? Y justamente este es el que les decía, que ya viene incluido su módulo Wi-Fi. Tiene sus entradas, aquí tiene sus pines para la entrada y para salida de información, y aparte que tiene su módulo Wi-Fi. En este caso, o en estos otros Arduinos, los más comunes y normales, solo tiene sus pines para entrada y para salida. No tiene el módulo Wi-Fi. Se podría agregar aparte el módulo Wi-Fi, pero eso va a hacer que nuestros costos incrementen un poco, ¿no? Normalmente los módulos Wi-Fi, si no me equivoco, está entre 35 y 40 bolivianos. Entonces eso ya tendríamos que ver cuál nos conviene más. No, eso en la parte de las placas de desarrollo. Luego hemos visto, ¿no? Un poco, hay diferentes sensores y actuadores. Creo que tengo por aquí. Por ejemplo, los sensores normalmente ya vienen de este tipo. Los sensores ya vienen todo desarrollado. Ya no necesito saber mucho de electrónica. Todos los sensores ya están desarrollados en una placa. Y lo único que me queda a mí es hacer la conexión. Debe tener sus pines por aquí. Hacer la conexión a nuestro Arduino con estos pines. Eso es lo que nos va a quedar hacer. Ya no vamos a ver mucho el tema de la electrónica, colocar una resistencia, un capacitor, algún potenciómetro por ahí, ver el tema de la fuente de alimentación. Entonces,
y ya nos olvidamos un poco de la electrónica. Como ya hay los módulos ya desarrollados, lo único que nos va a quedar a nosotros es conectar al Arduino. Nada más. Entonces ya son más fáciles de realizar cualquier prototipo. La parte de la electrónica casi desaparece aquí, porque ya casi todo está hecho, ¿no? Por ejemplo, este otro. Igual, por ejemplo, este es un pequeño relé. Entonces, para este relé igual ya no necesito hacer toda la electrónica, colocarle algún diodo, colocarle alguna resistencia, algún transistor por ahí o algún LED. Ya está todo hecho en estos módulos o en estos sensores y actuadores que vamos a tener. Lo único que nos queda, les vuelvo a repetir, va a ser conectar este sensor o este actuador a nuestro Arduino. Eso es todo lo más complicado que va a ser de repente, ¿no? Y lo demás va a ser pura programación, ¿no? Entonces ya hay módulos desarrollados. Normalmente los módulos, los más comunes, su precio oscila entre 15 bolivianos más o menos, ¿no? Ahora hay algunos sensores o algunos actuadores un poco más especiales. Esos de repente están un poco más, ¿no? 40, 50 bolivianos, ¿no? Dependiendo al tipo de sensor. ¿No? Por ejemplo, en este otro caso también. Este sirve para controlar motores paso a paso. Igual, toda la electrónica ya está resuelta aquí. Ya está todo hecho, ya está todas las soldaduras. Ya tengo todo. Lo único que me queda es conectar esto al Arduino y empezar a programar, ¿no? Entonces esa parte de electrónica un poco ya nos ayudan estos módulos ya desarrollados, ¿no? Entonces ya casi solo nos dedicamos a la programación y al ensamblaje, lo llamaremos, de la electrónica. Podríamos tener diferentes, ¿no? Por ejemplo, un motor también. Esto igual, ¿no? Ya directamente podríamos conectarlo a nuestro Arduino y empezar a programar. O otro motor paso a paso de repente, ¿no? Igual que ya viene con su módulo, tiene su pequeño módulo, igual la electrónica ya está hecho aquí. Lo único que faltaría es hacer la conexión de esta tarjeta al Arduino y con eso terminamos, ¿no? Entonces, como ven, en esta parte de Arduino ya hay muchos componentes ya desarrollados y es más hacer el tema de ensamblaje y empezar a programar. A ver, ¿qué más podríamos ver? A ver, hasta ahí veremos un poco cómo... a ver, esto no sé si está... veremos. Entonces lo que vamos a tener es esto. Así vamos a ir trabajando. Necesitamos una placa de desarrollo. Tiene su USB, su fuente de alimentación y todo eso, ¿no? Entonces esta es nuestra, le llamaremos placa de desarrollo. Esta placa, como hemos visto, podría ser de repente un Arduino. Y el modelito, el más común, de repente un Arduino 1. Esa es una alternativa, ¿no? O como hemos visto el otro, podría ser el ESP. No sé, el modelito 8266. Y si es el ESP, aparte tiene su modulito Wi-Fi, ¿no? Ya incluido. Entonces esa es nuestra placa de desarrollo. Y es más, esto lo borraremos que nos va a perjudicar. No, eso vamos a tener. Ahora a esa placa, hasta donde hemos visto, podemos introducir información. Aquí vamos a tener la entrada. O de esta placa podemos sacar información.
una salida, ¿no? Y en la entrada ya hemos visto, ¿no? Podría ser de repente, ahora vamos a intentar dibujar un pequeño botón, ¿no? Con un botón podría introducir información. No sé, algún sensor de 2 placas, por ejemplo. Un fotointerruptor, por ejemplo. Si algo se presenta aquí, poder introducir información. Entonces, lo más común, así, ¿no? 2 componentes físicos y con un cable me voy a conectar al Arduino. Otro cable al Arduino y ya está, ¿no? Y con eso voy a poder introducir información al Arduino. Para la salida podría tener de repente así, no está muy bien, un motor, ¿no? Podría tener una pequeña lámpara. Entonces del Arduino con un cable o con varios cables, dependiendo del modelo, puedo activar el motor, ¿no? O encender alguna lámpara. Entonces de eso se trata, ¿no? Tener una placa de desarrollo. Aquí va a estar el programa principal y este puede interactuar con componentes físicos. Un botón, por ejemplo, presiono el botón. Aquí, de acuerdo a mi programa, puedo hacer que se encienda el motor o se encienda una lámpara o cualquier otra cosa. Entonces estoy interactuando con componentes físicos. De eso se trata, ¿no? Ahora, viendo un poco más, incluso de este SP, lo que podemos hacer con este Wi-Fi es conectarnos, lo haremos así. Podríamos conectarnos a internet. Como tiene módulo Wi-Fi, podríamos conectarnos a internet. ¿Y eso para qué nos puede servir? Puedo tener una computadora, una laptop si quieren, y este también se puede conectar a internet. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Aquí adentro podría crearme una página web, lo pondremos una página web. Podría entrar a una página web, no sé, desde una computadora o desde un celular, entrar a la página web, conectarme a internet y a través de internet conectarme a este Arduino. ¿Y qué es lo que podría lograr? Desde aquí podría activar este motor, desde aquí podría activar este LED, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene esa opción más con Wi-Fi. Eso es lo que podríamos lograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta computadora está, no sé, en China, que esté esta computadora. Esta computadora está en China, se puede conectar a internet. Y asumiremos que este Arduino está justo en materias básicas, en Bolivia. En materias básicas. Entonces, desde China podría conectarme a internet y hacer que el motor se encienda, ¿no? O hacer que se apague, ¿no? Esto ya sería algo remoto, algo inalámbrico lo llamaremos, ¿no? O incluso si es que estoy en materias básicas, simplemente me conecto al Wi-Fi y desde un celular podría empezar a activar estas cosas, ¿no? Entonces esa es una característica extra más que le podemos agregar con el Wi-Fi. ¿Qué más podemos hacer? Lo que hemos visto un poco, ¿no? Puedo tener o necesito, no más que poder, necesito una computadora y necesito aquí un programa. Nosotros vamos a utilizar un Arduino o el programa, ¿no? Arduino IDE. En este programa es donde vamos a desarrollar justamente nuestros programas para Arduino. Pero lo que necesitamos de aquí es conectarnos con un USB y enviar la información.
el programa que desarrollamos necesitamos enviar aquí y guardarlo aquí. Eso lo hacemos desde una computadora, una PC de escritorio, y en algún caso podríamos también utilizar algún celular, tener un programa para crear el código y también transferir esa información al Arduino. Entonces eso es lo que necesitamos. Inicialmente hacer el programa aquí adentro, y eso necesitamos transferirlo a esta placa de desarrollo para que esto de forma independiente ya empiece a trabajar. Ya no necesite de la computadora, ¿no? Entonces podríamos hacer esto, ¿no? O se puede hacer eso. O incluso, a lo que les decía, ¿no? Más adelante, ya para el tercer parcial, no solo va a ser esto de forma independiente. Podríamos agregarle, justamente lo haremos por aquí, que este Arduino se conecte a nuestro Java. Crear algunas ventanas en Apache NetBeans, ¿no? Crear alguna ventana, algunos botones, y eso que interactúe con Arduino. Entonces vamos a tener esas alternativas, ¿no? Con Java, controlar Arduino, y si nos alcanza tiempo, desde internet también controlar Arduino, ¿no? Entonces hay esas opciones, ¿no? Pero inicialmente todavía no vamos a hacer esto, todavía no vamos a hacer esto. Simplemente va a ser el Arduino y sus entradas y sus salidas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, hasta ahí ya tenemos, ¿no? Cómo vamos a ir trabajando con estas placas de desarrollo y los componentes que ya vamos a empezar a utilizar. El siguiente, el programa, ¿cuál vamos a utilizar ahora? Ya no es Apache NetBeans. Ahora es el Arduino IDE. Si no me equivoco, esta es la última versión, el 1.8.16. Y este es, a ver, veremos la página de donde podemos descargar. Su página oficial, arduino.cc. Y ya está, ¿no? Esta es su página oficial. Y de aquí podemos descargar, ¿no? Hay diferentes opciones para descargar. Nosotros vamos a utilizar de la primera opción, ¿no? Arduino IDE 1.8.16, la última versión que ha salido. Y en esta parte tenemos las opciones para descargar. Si están con sistema operativo Linux, están las opciones ahí. Podemos utilizar sin ningún problema. Pero en la mayoría de los casos estimo que estamos con Windows. Y el que yo les recomendaría, el que trabaja sin problema, sería este, ¿no? Este que dice Windows 7 y nuevas versiones. Si es el Windows 7, el Windows 8, 8.1, el 10. Bueno, habría que ver si en el Windows 11 funciona, ¿no? No lo he probado. Pero este es el que les recomendaría. Es el instalador. Se descargan, hay que instalar y van a tener el programa, ¿no? También hay estas otras dos opciones. Este que dice zip file es un archivo comprimido. Esto no necesito instalar, directamente utilizo el programa. Me descargo el archivo comprimido, lo descomprimo y ya está ahí el icono para empezar Arduino. O esta otra, ¿no? Que es una aplicación para Windows, para 8.1 o para el 10. También podría servir, ¿no? Entonces, este podría ser el ideal para nosotros. Y nos sale esta ventana y simplemente hacemos descargar directo, ¿no? Y vamos a tener, y empieza a descargar, ¿no? Son 113 megas, ¿no? Y va a empezar a descargar. Y una vez que termine de descargar, lo instalamos.
La instalación es muy típico. Es un siguiente, aceptar, finalizar. Una instalación guiada y básica simple, ¿no? Entonces eso, bueno, este es el software al que vamos a utilizar. Ahora, si alguien quiere probar con el celular, también podría buscarse alguna aplicación y empezar a programar desde el celular y transferirlo, ¿no? Pero les recomendaría esta opción de aquí, por el tema de las librerías que también tiene. En su momento vamos a ir utilizando algunas funciones especiales, entonces es más recomendable trabajar desde aquí. ¿Qué más vamos a tener? Esto, ¿no? Cuando termine de descargar y al instalar, a ver, veremos por aquí. Este es el icono que va a salir, algo así. Arduino, un icono azul con un signo más, menos el logo, ¿no?, de esa empresa. Entonces, con este programa es con el que vamos a trabajar ahora. ¿Qué más necesitamos ver? Bueno, es el icono, ¿no?, que vamos a utilizar, el de Arduino. Si es el archivo comprimido, les va a salir todas estas opciones y van a tener el mismo icono ahí adentro con el que pueden empezar a trabajar. Entonces veremos ya nuestra aplicación. Entonces abriremos directamente. ¿Dónde estás? Arduino. Bueno, mientras abre, su entorno de este programa es un poco más simple. No es tan, no tiene muchas opciones como en Apache NetBeans. Entonces aquí está, ¿no? Haremos uno nuevo. Y ya está, ¿no? Entonces este es el programa. Lo podemos ampliar. Como ven, no tiene muchas cosas, ¿no? Es más simple. Entonces iremos viendo ya algunos componentes que vamos a empezar a utilizar. Bueno, empezaremos a identificar algunos áreas de trabajo aquí, ¿no? Y lo más común, ¿no? La área central es nuestra área principal, donde va a estar el programa, donde vamos a empezar a escribir el programa. Vamos a tener aquí abajo, en esta parte de color negro, la parte de mensajes, pero no mensajes que vamos a crear en el programa. En este lugar va a ir mensajes de, no sé, alarmas, avisos, errores que pueda tener con mi programa. Esos mensajes van a salir aquí. Nuestra área principal, algunos botones para empezar a trabajar. Lo más común que vamos a tener aquí, o lo que vamos a utilizar, es este de aquí, este botón que dice verificar. Este botón me va a ayudar a verificar si tengo algún error en mi código. Algo muy similar en Java, teníamos ese botón para compilar, entonces cumple la misma función este. El siguiente es este de aquí, que dice subir. Este subir equivale a transferir todo este código que voy a hacer aquí. Lo vamos a transferir a una placa de desarrollo. Para eso me sirve este botón de subir. Luego tengo aquí algunas opciones más, ¿no? Crear un nuevo proyecto, abrir algún proyecto, guardar el proyecto. Entonces, de los controles más esenciales que vamos a tener. Aquí arriba, bueno, podemos crear un nuevo proyecto. En este caso no hay mucha ciencia en eso, ¿no? Simplemente se crea uno nuevo y ya está. No es tanto como en Java, teníamos que escoger algunas opciones. Si va a ser una clase simple, va a ser con un formulario y todo eso, ¿no? Aquí es directo, un proyecto, un nuevo y ya está. Y ya
con el tiempo vamos a ir viendo otras opciones. Por ejemplo, también tiene librerías. Como teníamos en Java, igual aquí vamos a tener librerías. Ya hay algunas por defecto, podemos agregar nuevas librerías. Después vamos a tener aquí, bueno, esto igual, más adelante vamos a ir viendo un poco esto. Otras configuraciones que necesitamos hacer. Y algo de ayuda más que vamos a tener para empezar a programar. A ver, ¿qué más necesitamos? La parte del código. En Java, igual, ¿no? Al momento de crear un nuevo proyecto, al momento de crear una clase, ya por defecto se creaba un cierto código, ¿no? Aquí también pasa lo mismo. Creamos uno nuevo y por defecto me deja este código. Y veremos para qué nos sirve esto que ya está por defecto. Y ya vamos a empezar a diferenciar algunos componentes. Si ven la forma, la estructura, se parece mucho a un método en Java, que es de tipo void. Este se llama el setup, tiene su llave de inicio, su llave final. Aquí hay otro, también es de tipo void, se llama loop, no necesito ningún parámetro, ¿no? Entonces, si se fijan, la sintaxis es muy similar. Ahora, estos dos que me crea por defecto, ¿para qué me sirve? Y necesito los dos en mis programas, ¿no? Entonces, como en Java, no puedo esto borrarlo y borrarlo esto y crearme otros, ¿no? Entonces, sobre estos es donde voy a trabajar. Entonces, aquí tengo estos dos, el setup y el loop. Cumplen diferentes funciones. En el setup, aquí adentro podemos colocar nuestro código. Dentro del loop también. ¿Cuál va a ser esa diferencia? El código que vamos a colocar dentro del setup va a ser el código que solo se va a ejecutar, como aquí dice, una sola vez. El código que coloco aquí solo se ejecuta una vez, y eso normalmente cuando pasa. Eso ocurre cuando este Arduino lo enciendo, ¿no? Lo alimento, le pongo energía o me conecto con un USB. El momento de encender o al momento que se activa esto, en ese momento se ejecuta este código. Entonces diremos que enciendo el Arduino, la placa Arduino o nuestra placa de desarrollo. Cuando lo encendemos, se ejecuta el código que está en este void setup. Entonces solo se ejecuta en ese momento. Ya después de que se ha encendido, hago otras cosas, este código ya no lo voy a ejecutar más, o no se ejecuta más, solo funciona una sola vez. Entonces este setup es cuando se enciende la placa de desarrollo, lo pondremos así para que sea más entendible. Y este otro, este void loop, es el código, y aquí también nos dice el código principal, y además este código principal tiene una característica: se repite de manera constante. Esa es una característica de Arduino. El código que va a estar aquí adentro, dentro de este loop, y el mismo nombre dice, ¿no? Loop, es como si fuese un ciclo infinito, o es como crearnos un ciclo while infinito, que nunca termina. Entonces, el código que está aquí adentro, supongamos tengo varias líneas de código, una línea de código, otra línea de código. Pondremos aquí línea 2, por ejemplo, otro código que podemos colocar, una línea 3,
diferentes líneas de código. Lo que pasa con este loop, empieza a ejecutar línea por línea. Ejecuta esta línea, ejecuta la siguiente y termina de ejecutar todo. ¿Y qué pasa? Este es un ciclo infinito. Va a repetir otra vez. Regresa otra vez al inicio y otra vez empieza a ejecutar. Termina y otra vez repite. Y eso lo hace de manera infinita. Nunca termina. ¿Cuándo va a terminar de hacer esto? Cuando desconecte el Arduino o cuando lo apague. Solo ese rato ya se va a desactivar todo, ¿no? Pero si está encendido el Arduino o nuestra placa de desarrollo, el código que va a estar aquí todo el tiempo se va a repetir. Entonces, ese pequeño detalle hay que considerar al hacer nuestros ejercicios. Entonces, cualquier código que esté aquí, todo el tiempo se va a repetir. Y el código que tenía aquí solo se va a ejecutar una sola vez y al momento de que se encienda, ¿no? Entonces, esas son las características más esenciales para empezar a programar, ¿no? Código que se ejecuta solo una vez y al momento de encenderse, y el código que se ejecuta todo el tiempo y va a repetir, ¿no? Todo el tiempo repite, y este va a ser mi código principal, va a estar aquí, y esto va a repetir todo el tiempo. ¿Qué más vamos a necesitar? Entonces, si nuestro código ya está listo, vamos a hacer un cierto código, no sé, que salga algún mensaje, cualquier otra cosa. Ese código, para enviar, para hacer el envío y guardarlo en esta placa, necesitamos decirle a qué placa, dónde lo vamos a guardar. Entonces, para hacer eso, justo aquí, ¿no? Necesitamos configurar la placa y el puerto. ¿Eso a qué equivale? A ver, ¿dónde estamos? Teníamos nuestro Arduino IDE. Ese código que vamos a crear necesitamos enviar a este Arduino. Bueno, esto lo quitaremos de aquí y ya está. Para enviar ese código necesito saber, bueno, antes necesito conectarme con un cable USB a esta placa de desarrollo. Es muy similar a conectar una impresora. Al conectar una impresora, supongamos que esto es una impresora, es el mismo procedimiento. Conectamos con un USB, hay que instalarle el driver, saber en qué puerto está. Es algo muy similar. Al conectarme con un USB, necesito saber dos cosas, ¿no? Uno, ¿qué tipo de placa de desarrollo estoy conectando? Por ejemplo, si es que es un Arduino Uno, necesito saber eso, ¿no? Arduino Uno, por ejemplo, necesito saber qué placa estoy conectando o qué placa se ha conectado al USB, y necesito saber de ese USB en qué puerto de comunicación está. Lo pondremos en el puerto de comunicación. No se podría hacer un 6, por ejemplo, ¿no? Estos dos datos necesito saber para transferir la información de aquí a aquí. ¿Y eso cómo vamos a hacer? Para hacer eso, en nuestro Arduino IDE nos vamos a ir a la parte de herramientas y vamos a escoger la opción que dice placa. Justamente es la placa de desarrollo. Y en placa hay una opción que dice Arduino. Si es que estoy con Arduino, entro ahí y me da todas las placas que tengo en Arduino. El Arduino Uno justo está aquí. Hay un Arduino Nano y justo también hay el Arduino Leonardo. Hay un Arduino Mini, Arduino Ethernet,
el Arduino industrial, el Arduino Uno con Wi-Fi. No, hay diferentes modelos, entonces puedo escoger el Arduino que yo estoy conectando. Si voy a conectar un 1, entonces lo pongo ahí. Ya está la placa Arduino 1. Y el siguiente dato que necesito es el puerto en el que está conectado. En mi caso, por defecto tengo el COM3 y el COM4. De repente mi computadora utiliza estos puertos para otras cosas, ¿no? Entonces probaré esto. Conectaré con un cable USB a un Arduino. Verificaremos otra vez. He conectado un Arduino con un cable USB a la computadora. No sé si sigue esto activo. Debe estar por aquí. Este de aquí, ¿no? Este Arduino lo he conectado con un USB. Al hacer eso, ¿dónde estás? Aquí en la parte de puerto se ha habilitado este otro. Dice COM6. Y en ese puerto USB, que se llama COM6, justo aquí me dice, no, hay Arduino 1. Entonces selecciono esa opción. Entonces necesito esos dos, la placa y el puerto. ¿Qué placa he conectado y en qué puerto? Ambos tienen que coincidir, si no coinciden me va a salir errores. Cuando ya tengo la placa y el puerto, todo el código que he hecho aquí puedo enviar o puedo transferir al Arduino. Recién puedo hacer eso, ¿no? Entonces probaremos. Bueno, no hace nada esto, ¿no? Pero podemos subir o enviar a la placa. Me pide que lo guarde. Bueno, en este caso no lo voy a guardar. Y lo que está haciendo es inicialmente compilar el programa, verificar si tiene errores o no. Entonces, de manera obligada, automáticamente ya hace la compilación y si todo está bien, recién lo va a subir. O nosotros podríamos hacer primero compilar o verificar y recién subir, ¿no? Y ya está. ¿Y cómo sabemos que ya está? Justamente en esta parte inferior donde les decía que salen los mensajes. Aquí me dice subido. Entonces todo este código ya está dentro de la placa de desarrollo. Y aquí me sale algo de información. Me dice he utilizado simplemente 1% de la memoria que tiene nuestra placa Arduino. Y algunos datos más, ¿no? Y me dice que ya está bien. Y por ejemplo, ¿no? Si mi código está mal y quiero subir, lo pondré cancelar eso. Igual va a ser lo mismo. Va a verificar el código si todo está bien. Y si todo está bien, lo va a subir. Y si tengo algún error, alguna falla, eso me tiene que salir aquí abajo, en los errores. No, y justo aquí ya me sale error. Me dice tienes un error, posiblemente en la función void loop, algo está mal por ahí. No, y me da algunas opciones, posibles causas del error, ¿no? Entonces me toca verificar y ver qué está mal, ¿no? Y si era la llave, podría verificar. Simplemente va a compilar y va a verificar si ahora está bien, ¿no? Y si no tiene errores, entonces aquí me va a salir el mensaje, ¿no? Y me dice compilado
y ya no me sale errores. Entonces para eso me sirve, ¿no? Entonces de esa manera podemos empezar ya a crear código y empezar a subir esa información a nuestra placa. Si es que es Arduino o es SP32 o es un Leonardo, ya dependiendo al modelo, ¿no? Y hay que verificar siempre en qué puerto estoy conectado. ¿Qué más necesitamos saber hasta ahí? Bueno, ya tenemos la configuración del puerto, la placa. Podemos ya empezar a subir algún ejemplo. Ahora, ¿no? En esto de Arduino nos da muchas ayudas. Eso es algo ventajoso. Por ejemplo, aquí, ¿no? En archivo, y hay aquí una opción que dice ejemplos. Y aquí hay varios ejemplos ya desarrollados, ya hechos. Son como pequeñas guías que podemos tener. Por ejemplo, para la parte digital, analógico, algo de comunicación, algún sensor, el USB. Si quiero utilizar un GSM para enviar mensajes, bueno, necesito los módulos correspondientes, ¿no? Entonces me da esas opciones, ¿no? No sé, algún ejemplo con la comunicación. Podría seleccionar y ya me da un pequeño ejemplo, ¿no? Y este ejemplo podría subirlo. Bueno, tengo que verificar antes, ¿no? La placa está bien, el puerto está bien y puedo subir. Entonces estos ejemplos, bueno, me pueden ayudar un poco con el código, ¿no? Para verificar cómo es que se utilizaba, cómo es que se hace y todo eso, ¿no? Entonces puedo verificar, puedo ayudarme, ¿no? Con esos ejemplos. Y en este caso, me olvidaba de una herramienta más aquí. Este Arduino o este Arduino IDE, nuestro programa, tiene un monitor serie. Vamos a hacerle clic ahí y nos sale esta ventana. Tiene esa herramienta más, lo vamos a ir utilizando. Bueno, más adelante les voy a ir mostrando con más detalle. Este monitor serie, vamos a regresar por aquí y lo vamos a dibujar por aquí. Lo haremos así. Dentro de este mismo Arduino IDE, aquí adentro, tenemos ese monitor serie. Entonces esa es otra forma de interactuar con este Arduino. Desde aquí puedo mandarle información o recibir información. Entonces es una alternativa más que tenemos. Eso ya en su momento vamos a ir viendo con más detalle esto. Entonces esos son los componentes que vamos a ir utilizando. ¿Qué más tenemos? Esta guía de referencias. Esto igual nos va a ayudar mucho ya para empezar a programar. Incluso esa guía, si no me equivoco, en el Arduino IDE también tiene en la parte de ayuda la referencia. ¿Y esta referencia para qué nos sirve? Esto de aquí. Es justo como dice una guía y nos ayuda en algunas funciones, en algunas variables o en alguna estructura. Bueno, es más en la sintaxis, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar el código ahora en Arduino? Por ejemplo, en las funciones, ¿cómo voy a utilizar una función trigonométrica, por ejemplo? Una función matemática. Funciones analógicas, funciones digitales,
funciones para números randómicos. No, entonces aquí es una guía de cómo utilizar. Por ejemplo, a ver, veremos este random, que creo que lo hemos utilizado en Java. No, esta guía de referencia justamente me sirve para entender un poco este random. Me dice su sintaxis, cómo lo voy a utilizar. Puedo colocar el valor mínimo, el valor máximo o simplemente el máximo, su sintaxis, ¿no? Cómo lo voy a escribir. Esos parámetros que puedo colocarle y el valor que me va a devolver. Y un pequeño ejemplo de aplicación de ese código. Entonces un pequeño ejemplo de cómo utilizar el random. Por ejemplo, si le coloco random 300, me dice que me va a utilizar un número de forma aleatoria entre 0 y 299. Si le pongo un rango 10,20, entonces entre 10 y 19. Entonces para eso me sirve. Me da un pequeño ejemplo, algo de teoría y me dice cómo funciona. Entonces esa guía igual nos puede ayudar. ¿No? En tema de las funciones, algunas funciones especiales que tiene, podemos ir revisando. Las variables, no, lo mismo que en Java. Tiene variables de tipo entero, flotante, de tipo string, hacer las conversiones a entero, a flotante, a carácter, no, muy similar a Java. Y la forma o la sintaxis igual es muy similar, por no decir que son iguales, ¿no? O en las estructuras, un if, por ejemplo, o un for, veremos una estructura for. No, igual nos dice, ¿no? Nos dice para qué sirve ese for. Bueno, y ustedes ya lo saben. La sintaxis, cómo lo vamos a escribir. Y si se fijan, esta sintaxis es la misma sintaxis de Java, lo que hemos hecho, ¿no? Con Apache NetBeans. Entonces, es lo mismo. Entonces, hacer en Arduino va a ser ahora más fácil, porque ya saben, lo de Java es lo mismo, ¿no? La sintaxis, ¿no? Y su ejemplo. En el void loop hago mi for, un int i, 0, menor o igual, i más más, su llave de inicio, llave de final y el código con punto y coma, ¿no? Entonces es lo mismo que en Java. Entonces no van a tener muchos problemas con esto. Y si algo no está claro, podríamos entrar un poco aquí y revisar, ¿no? Por ejemplo, los operadores, un menor igual, mayor igual, igual igual. Los incrementos, el más más, el menos menos, más igual, menos igual. Entonces, esto nos va a ayudar si es que en algún momento nos olvidamos algo o algo que no sabíamos queremos utilizar. Por ejemplo, si me he olvidado cómo funcionaba un digital read, un analog write, entonces podría entrar aquí y verificar un poco, ¿no? Y normalmente en programación funciona así. Es casi imposible aprenderse de memoria todas las funciones que tiene, todas las variables, todas las estructuras que podemos utilizar. Y con tantos lenguajes de programación que hay, es muy complicado memorizar todo esto. Entonces, lo más conveniente es justamente tener una pequeña guía y empezar a ver y ver cuál necesito. Necesito saber cómo utilizar las potencias. Cómo era, ¿no? Entonces entro un poco ahí y veo, necesito la base y el exponente y puedo sacar la potencia. Y si tiene algún ejemplo, bueno, mejor para mí. Y si no tiene, bueno. Pero lo más esencial, la sintaxis ya está ahí, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir esa guía de referencia. ¿Qué más vamos a tener? Ya tenemos las guías.
El simulador, como ya hemos visto, trabajamos con componentes físicos. Necesitamos un componente físico para hacer la prueba. Si no, no voy a poder hacer la prueba, ¿no? Pero hay alternativas, los simuladores. Una opción simple, sencilla sería Tinkercad. Podemos utilizar este simulador. Bueno, hay varios, ¿no? Uno de los muy comunes y un poco robustos también, que pueden hacer muchas cosas, es el simulador de Proteus. También pueden utilizar eso o utilizar este de aquí. Pero no vamos a utilizar mucho el simulador. Inicialmente sí lo vamos a hacer, porque justamente como es un simulador no puedo simular todos los componentes físicos, ya sea para la entrada o para la salida, incluso algunos componentes de comunicación. No voy a poder simular todos los componentes que existen. Entonces es un poco limitado esta parte del simulador. Entonces inicialmente sí lo vamos a ir utilizando para hacer algunas pequeñas pruebas. Pero ya más adelante, cuando tengamos ya prototipos un poco más avanzados, cuando necesitemos hacer algunos ejercicios más avanzados, el simulador ya no nos va a servir, o ya no va a poder simular, o no vamos a tener los componentes para simular. Entonces, ese detallito también hay que ir considerando. Pero como les decía, inicialmente algunos trabajos podemos empezar a simular y empezar a probar nuestro código. Eso más para no comprarnos todos los componentes. Si quiero probar diferentes componentes, tendría que comprarme todo, ¿no? Entonces inicialmente vamos a probar en el simulador, ¿no? Y si estamos seguros de utilizar algún componente, entonces ya más adelante nos compraremos y empezaremos a utilizarlo, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar el simulador. ¿Qué más vamos a tener? Un poco de material extra. Esto ya un poco combinado con esto. Para este segundo parcial, bueno, es el segundo tema, o todo lo que va a entrar en el segundo parcial, en realidad no es tanto un examen parcial que vamos a dar. Esta segunda parte, la evaluación va a ser presentando un proyecto. Entonces no va a ser un examen de 2 horas y que resuelvan algún ejercicio con Arduino, no va a ser así, ¿no? En este caso vamos a presentar un proyecto. Podría ser de forma individual o de forma grupal. Entre 2 o a 3 personas como máximo, si es que va a ser grupal. Si es individual, igual no hay problema con eso. Pero ¿cómo vamos a evaluar esta parte? Con un proyecto. Entonces vamos a hacer un proyecto o van a hacer un proyecto. Y normalmente les pido que hagan algo que esté muy relacionado a su carrera. Si alguien es de mecánica, entonces hará algún proyecto relacionado a mecánica. Si alguien es de química, algún proyecto relacionado a química. O en mecánica automotriz, ¿no? Si no me equivoco, la primera clase ya les he mostrado un poco. Por ejemplo, en aeronáutica, normalmente han presentado proyectos de sistemas de radares, ¿no? Eso ha sido algo muy común. En automotriz, normalmente han presentado el sistema de parqueo, hacer un parqueo inteligente con Arduino, motores por ahí, por allá, ¿no? En mecánica, los de mecánica industrial normalmente han hecho algún brazo robótico con alguna cinta transportadora. Entonces también se puede hacer, ¿no? Con Arduino. En química han hecho control de nivel de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces,
el proyecto que vayan a realizar tiene que ser de acuerdo a su carrera, ¿no? Algo que puedan utilizar y aplicar en su carrera, ¿no? Entonces, justamente para hacer esos proyectos, y aparte que la presentación, o al final vamos a hacer una pequeña exposición, y mejor si lo hacemos como si fuese una feria, ¿no? Una feria exposición de proyectos. Entonces, para ayudarnos en esos proyectos, es que hay un poco de material extra. Esto del 3D. Por ejemplo, si alguien en su proyecto quiere hacer, a ver, veremos por aquí. Si alguien de mecánica, por ejemplo, quiere hacer algún CNC, un CNC, para construir un CNC, bueno, necesitamos varias piezas, ¿no? Necesitamos motores, por ejemplo, un CNC de este tipo. Si alguien de mecánica se anima a hacer un CNC de este tipo, entonces no hay ningún problema, ¿no? Lo arma, le hace el código y todo eso, ¿no? A lo que me voy con el material extra. En el tema de la estética y para conseguir algunas piezas. Por ejemplo, si es que esto es lo que quiero hacer, hay muchas piezas por aquí, ¿no? Que de repente en el mercado no lo voy a conseguir, son difíciles de conseguir. Las varillas de repente sí lo consiga, el motor lo podría conseguir, ¿no? Pero estas piezas un poco especiales. Entonces, una alternativa es justamente esto del 3D. En la facultad tenemos impresoras 3D, donde podríamos imprimir alguna de estas piezas que de repente sean difíciles de construir. Entonces, de repente alguien diría, podría hacerlo con madera, de aluminio, trataría de hacer, ¿no? Entonces, una forma, una alternativa de hacer estas piezas es en 3D, imprimir estas piezas, ¿no? Y no solo para mecánica, si alguien está en automotriz y en su proyecto justo de un parqueo inteligente necesita alguna pieza especial, algo que necesita, entonces lo podemos imprimir y hacer que ese proyecto sea un poco más estético, sea más presentable, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, hacer que esa pieza no sea difícil de construir, sea más fácil de obtener, ¿no? Si es que esta pieza quiero y lo llevo con un tornero, de repente me va a salir más caro y no va a ser lo que yo quiero, ¿no? Podría tener muchos problemas. O de repente simplemente lo hago con cartón. Entonces, si lo hago con cartón, igual la estética no se va a ver muy bien. De repente, al momento de utilizar, se vaya a doblar y todo eso, ¿no? Entonces, una alternativa. Y podríamos aprovechar, ¿no? Ya que tenemos impresoras 3D, podríamos empezar a utilizar, ¿no? Entonces, esa es una alternativa, ¿no? Y justamente en esta página de Thingiverse ya hay algunos proyectos ya desarrollados. Entonces, directamente podríamos descargar los archivos y empezar a imprimir, ¿no? No sé si alguien quiere hacer, no sé, algo de robótica, no sé, algún robot. Entonces podríamos tener ahí las opciones, ¿no? O si alguien quiere hacer algún brazo robótico con una cinta transportadora. Entonces el diseño ya estaría aquí, solo faltaría imprimir, ensamblar y hacerle el código, ¿no? Entonces vamos a trabajar de esa forma. Y bueno, si es que se animan, podríamos hacer una clase extra también de cómo utilizar las impresoras 3D o cómo incluso hacer el diseño, ¿no? Aquí ya están los diseños hechos. Y si queremos un nuevo diseño, ¿cómo hacer? Normalmente utilizamos el SolidWorks, ¿no? Entonces, si se animan ustedes, podríamos hacer alguna clase extra
para el tema del 3D y SolidWorks, si quieren, ¿no? Pero este es un tema opcional, ¿no? Pero que nos puede ayudar para mejorar nuestros prototipos o nuestros proyectos que vamos a ir presentando. ¿Qué más? Bueno, para nuestras clases, como ya les decía, ¿no? Mejor si se consiguen un Arduino. Podría ser el Arduino 1, o un Leonardo, o el ESP, cualquiera, ¿no? Con el que vayamos a trabajar, ¿no? Entonces, como les digo, es mejor si tienen la placa. No vamos a obtener los mismos resultados si lo simulamos, ¿no? Entonces es mejor tener la placa, ¿no? Y para algunos ejercicios, mejor si tienen incluso una pantalla LCD, un servomotor, un motor paso a paso y algunos accesorios de electrónica, algunos cables, algunos LEDs, incluso algún voltímetro, ¿no? Los materiales que vamos a requerir para esta segunda parte, para el tema de Arduino. ¿Qué más me falta hasta aquí? Bueno, hasta aquí ya tenemos toda esa, como aquí dice, esa introducción. Ya tenemos todas las herramientas necesarias y ya podemos empezar a programar, hacer algunos ejercicios y empezar a ver cómo funciona ya en el código esto de Arduino. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Licenciado, una consulta. Sí, adelante. Comunica que vamos a manejar el Arduino. ¿Con cuál más que todo vamos a trabajar en clase? Para así tener, digamos, un Arduino, esa placa con la que vamos a practicar más. Ya. ¿Cuál nos recomendaría? Con el que vamos a ir trabajando, incluso en el simulador y en los ejercicios, el que vamos a utilizar más va a ser el Arduino 1. Entonces, para sus proyectos también podrían utilizar el Arduino 1. Entonces, este es el más común, incluso el más económico en el mercado. Entonces, este yo les recomendaría, ¿no? Pero, ahí va el pero, ¿no? Si es que más adelante quieren hacer algunos programas más avanzados, el siguiente que les recomendaría sería, ¿dónde estamos? Este de aquí, el ESP, y el más económico es el ESP, el 8266, ¿no? Entonces, en ese orden, ¿no? El Arduino 1, con ese vamos a hacer todas nuestras pruebas. Y si para a futuro quieren hacer proyectos un poco más avanzados, les convendría trabajar con este otro, ¿no? Entonces, esas serían las alternativas. Primero el Arduino 1 y segundo el ESP8266. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? No hay más dudas, quejas, reclamos, sugerencias. Bien, entonces, bueno, todavía queda algo de tiempo. Lo que pueden hacer, y ya no más, es descargarse el programa e instalarlo, y el simulador, registrarse en el simulador. Solo necesitan su
una cuenta, bueno, un correo electrónico para registrarse. No, bueno, una característica de esto, necesitan internet para este simulador. Bueno, y si prefieren pueden trabajar también con el Proteus y todo eso, ¿no? Pero en clases lo que yo voy a utilizar es este de aquí. Entonces, para ya la siguiente clase necesito que ya tengan el simulador, ya tengan, bueno, ya se registren en este simulador y ya tengan, ¿dónde estamos? El programa instalado. ¿Listo? Entonces, la siguiente clase ya vamos a empezar directo a programar en Arduino IDE. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, si no hay dudas, no hay reclamos, no hay quejas, no hay inquietudes, si no hay nada, continuamos nuestra clase el jueves, ¿no? Entonces, nos vemos la siguiente clase. Gracias.